Hay un instante, un latido único en el cronómetro de la misión Artemis II, donde el universo cambia de reglas. Ese segundo exacto en el que el motor de inyección translunar, la maniobra conocida como TLA, se enciende, es el momento en que la historia de la humanidad se parte en dos. Todo lo que ha ocurrido antes, desde el despegue hasta la órbita terrestre, ha sido un ensayo. Pero cuando ese fuego comienza a quemar, cuando la nave Orión empieza a acelerar hacia la oscuridad, los 4 astronautas que están ahí dentro saben, con una certeza que te paraliza, que ya no son viajeros, ya no son turistas orbitales que pueden volver a casa en un par de horas. En ese momento, se convierten en algo mucho más antiguo, algo que nuestra especie no experimentaba desde 1972. Se convierten en náufragos del vacío. Si miras por la ventana en ese preciso instante, la Tierra sigue siendo gigante, sigue siendo azul, vibrante, llena de vida. Pero hay una diferencia invisible que lo cambia todo: la gravedad de nuestro planeta. Esa cadena que nos ha mantenido a salvo durante toda nuestra existencia empieza a aflojar su agarre y, en su lugar, una fuerza nueva, una llamada distante y fría, empieza a reclamarlos. Es la Luna. La inyección translunar no es un viaje en línea recta, y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca sobre lo que realmente está pasando. No es que la nave apunte a la Luna y dispare. Eso sería un error fatal. La Luna se mueve a miles de kilómetros por hora en su propia órbita. Si disparas hacia donde ves la Luna ahora mismo, cuando llegues a donde estaba, la Luna ya no estará allí. Disparar hacia la Luna es, en realidad, disparar hacia el vacío. Es lanzar un objeto hacia un punto en el espacio donde la Luna estará dentro de 4 días. Es una coreografía geométrica de una precisión que roza lo divino. Es el arte de lanzarle una pelota a un amigo que corre, pero en una escala donde el amigo tiene el tamaño de un mundo y la pelota es una cápsula de metal que viaja a velocidades que la mente humana apenas puede digerir. Pero lo que hace que este momento sea el clímax de la misión no es solo la geometría, es el concepto del punto de no retorno. Durante las misiones en la Estación Espacial Internacional, el puerto está siempre ahí. Si algo falla, si los sistemas de soporte vital chirrían, si una alarma suena, el plan B es siempre el mismo: volver a bajar. Regresar a la Tierra es un trámite que toma horas, pero cuando la inyección translunar termina, cuando el motor se apaga y la inercia toma el control, ese plan B se evapora. La energía necesaria para frenar y volver a caer hacia la Tierra, después de haber superado cierta velocidad, es tan inmensa que, si la misión decide seguir adelante, la única forma de volver a casa es completando el viaje. Por eso, esos astronautas no están ahí arriba con la tranquilidad de quien viaja en un avión de pasajeros. Están ahí con la conciencia de que han quemado sus puentes. Han quemado la última posibilidad de cambiar de opinión. Y esa es, precisamente, la razón por la que este es el paso más valiente de nuestra civilización en medio siglo. Porque no puedes construir un futuro si siempre tienes un billete de vuelta en el bolsillo. La verdadera exploración empieza donde la seguridad termina. La verdadera historia de la humanidad se ha escrito siempre en los lugares donde, si fallabas, no había nadie para recogerte. Y sin embargo, mientras la Tierra se hace más pequeña en la ventana, mientras la oscuridad del espacio profundo empieza a envolverlos, ellos saben algo que nosotros olvidamos al vivir bajo un techo de nubes y seguridad. Saben que la fragilidad de su nave es solo una ilusión comparada con la fragilidad de nuestra propia existencia. Imagina el pánico latente en el control de misión. Imagina a los ingenieros en Houston mirando la telemetría, viendo cómo la nave se aleja, calculando que cada segundo que pasa, la probabilidad de un rescate se reduce a 0. Y aún así, celebran. Porque el hecho de que no haya forma de volver atrás, el hecho de que hayamos quemado los puentes, es la prueba de que, por primera vez en mucho tiempo, hemos dejado de tener miedo al futuro. Pero, ¿y si el motor falla? ¿Y si la inyección translunar no nos pone en la órbita correcta? Aquí es donde entra en juego la única ley que no podemos comprar, ni manipular, ni sobornar: la gravedad. Orión no necesita el motor para volver. La física, en su indiferencia absoluta, ha trazado una curva invisible que, en caso de fallo total, atrapará a la nave, la hará rodear la Luna y la lanzará de vuelta a la Tierra como una piedra rebotando en una curva. Es una trayectoria de retorno libre. Es la única red de seguridad que el universo ofrece,
y es el recordatorio más humilde de nuestra posición. No somos los dueños de este viaje, somos solo pasajeros de la geometría del cosmos. Si el motor falla, la física nos trae de vuelta. Si el motor funciona, nos lleva a la Luna. En ambos casos, el ser humano es un espectador. Y es esta sumisión ante las leyes fundamentales del universo lo que hace que Artemis II sea tan diferente a todo lo que hemos hecho antes. Ya no tratamos de dominar la naturaleza, estamos aprendiendo a jugar según sus reglas. Estamos dejando de ser los dueños de la tecnología para convertirnos en los aprendices del cosmos. Y este cambio de mentalidad es lo que hace que este vuelo no sea solo un logro técnico. Es una lección de humildad. Es el momento en que la humanidad se da cuenta de que, para llegar a las estrellas, primero tiene que aprender a rendirse ante la verdad más simple de todas. No somos los protagonistas de este universo. Somos exploradores, somos buscadores, somos los únicos que han decidido que el vacío, a pesar de lo peligroso que es, merece ser explorado. Pero esto es solo el principio, porque mientras la Tierra se convierte en un punto de luz, mientras la soledad se instala en la cabina y la tripulación empieza a sentir el peso de los 400.000 kilómetros que los separan de su cuna, ocurre algo que cambiará sus vidas para siempre. Algo que la NASA intenta medir con sus experimentos, pero que no se puede capturar en un informe. Es el choque existencial al verse por primera vez desde la lejanía. Y ese choque, esa forma en que el espacio te rompe y te recompone, es el verdadero "so what" de esta misión. Es la razón por la que, después de Artemis II, nada volverá a ser igual. Prepárate, porque vamos a entrar en la psicología del abismo. Vamos a ver por qué la distancia es la herramienta más poderosa para comprender quiénes somos realmente. Prepárate, porque la Tierra ya no es un lugar, es un milagro. Y lo que estos astronautas van a descubrir al verla desde lejos, te hará mirar al cielo con unos ojos completamente diferentes. Para entender qué es realmente la inyección translunar, el motor que pone a los astronautas en camino a la Luna, primero tienes que borrar de tu cabeza la idea de que los viajes espaciales son como conducir un coche donde solo tienes que girar el volante y acelerar. La inyección translunar, o TLA por sus siglas en inglés, no es un viaje hacia la Luna, es, en realidad, un viaje hacia el vacío. Si Reed Wiseman, sentado en la cabina, mirara por la ventana en el momento del encendido y viera la Luna brillante y majestuosa ahí arriba y decidiera apuntar hacia allá, la misión sería un fracaso absoluto. En astronomía, no apuntas a donde está tu objetivo. Apuntas a donde tu objetivo estará dentro de 4 días. Imagina que estás en un campo abierto, corriendo a toda velocidad sobre un caballo al galope. Tu amigo, también corriendo a toda velocidad en otra dirección, lleva una diana en la espalda. Si lanzas la flecha hacia donde está tu amigo en este segundo, cuando la flecha llegue, tu amigo ya habrá avanzado cientos de metros y habrás fallado. Tienes que disparar hacia el vacío, hacia un punto donde, según tus cálculos matemáticos, tu amigo cruzará su trayectoria en el futuro. Ahora, multiplica esa dificultad por la escala del sistema solar. La Luna se mueve a unos 3.600 kilómetros por hora en su órbita alrededor de la Tierra. La Tierra, a su vez, gira sobre su eje y se desplaza alrededor del Sol. Y la cápsula Orión, en el momento del encendido, tiene que calcular una trayectoria de intersección que obligue a 2 cuerpos celestes a encontrarse en un punto exacto del vacío dentro de 96 horas. Es un cálculo de una precisión tan obscena que hace que disparar a un mosquito con un cañón parezca un juego de niños. Cuando el motor se enciende para el TLA, la nave no recibe un empujoncito. Recibe una patada de varios miles de kilogramos de empuje. La cápsula se estremece. Los astronautas sienten cómo su sangre se acumula en las piernas y el pecho. Están pasando de una órbita circular, un paseo cómodo alrededor de la Tierra, a una elipse que se estira hacia el infinito. En ese instante, la nave se libera de la cárcel de la gravedad terrestre. Ya no estás girando alrededor de la Tierra, estás cayendo hacia la Luna. Estás cayendo hacia un destino que, desde tu posición actual, no es más que una coordenada matemática. Pero aquí está el verdadero drama que nadie te cuenta. Durante esos 4 días de tránsito, no hay volante. Si el motor se apaga y la inyección translunar no ha sido perfecta, no puedes simplemente girar a la izquierda. Cada pequeño error en la velocidad, cada microdesviación en el ángulo de salida se magnifica con la distancia.
Un error de un solo grado en el momento de la ignición significa que, al llegar a la zona de la Luna, te habrás desviado por cientos o incluso miles de kilómetros. Habrás fallado el encuentro. Y en el espacio profundo, fallar el encuentro no significa que llegas tarde. Significa que te pierdes en la negrura para siempre. Este es el punto de no retorno físico. Una vez que el motor se apaga, eres un objeto balístico. Eres una bala disparada por un cañón que no tiene forma de corregir su trayectoria una vez que ha salido del tubo. Esa es la soledad que sienten los astronautas, la conciencia de que han entregado su destino a las leyes de Newton y Kepler. Han entregado sus vidas a una ecuación. Y si por un accidente del destino el motor se apagara antes de tiempo, si la combustión fuera incompleta, entonces es cuando la física se convierte en tu verdugo. Porque si no alcanzas la velocidad suficiente, la gravedad de la Tierra te volverá a atraer. Empezarás a caer de vuelta. Pero si alcanzas la velocidad suficiente para salir, pero no la suficiente para llegar, quedarás atrapado en una órbita extraña. Un limbo donde tu nave vagará sin rumbo, lejos de la seguridad de la Tierra, pero sin la fuerza necesaria para alcanzar la Luna. Es una danza mortal sobre el alambre. Y todo este despliegue de ingeniería, toda esta coreografía de fuerzas invisibles, se hace con la esperanza de que, al final del viaje, la Luna esté allí, esperándonos. ¿Por qué es esto tan increíblemente valiente? Porque el ser humano no debería estar aquí. Estamos hechos para la gravedad de un solo planeta, para una atmósfera de una densidad concreta, para un ciclo de luz y oscuridad predecible. Y sin embargo, nos hemos atrevido a jugar con las trayectorias de los planetas. Hemos aprendido a usar la gravedad como si fuera una herramienta. Hemos aprendido a lanzar trozos de metal hacia el vacío con la confianza de que el universo, en su matemática indiferencia, nos dejará pasar. Cada vez que ves un lanzamiento, cada vez que ves a la NASA celebrar una inserción translunar exitosa, no estás viendo un triunfo de la computadora, estás viendo la victoria de la intuición humana sobre el caos del vacío. Estás viendo cómo 4 personas, apoyadas por miles de cerebros en tierra, han logrado domar el movimiento de un mundo para alcanzar a otro. Pero este es solo el comienzo, porque aunque la física nos lleve a la Luna, lo que realmente importa es lo que sucede cuando llegas. Y aquí es donde la soledad empieza a pesar. Aquí es donde el aislamiento, esa desconexión de la que hablábamos, comienza a erosionar la mente. Porque una vez que has dejado atrás la Tierra, una vez que has quemado tus puentes y te has lanzado al abismo balístico, ya no hay vuelta atrás. Eres un extraño en el espacio, y tu única compañía es el zumbido de los sistemas y el silencio de las estrellas. ¿Estás empezando a entender por qué esta no es una misión cualquiera? Porque si el Apolo 11 fue el primer paso, Artemis es el primer intento de convertirnos en residentes permanentes de la inmensidad. Y para convertirnos en residentes, tenemos que aprender a jugar por las reglas del abismo. Tenemos que aprender a confiar en que la balística del retorno es nuestra única salida. Prepárate, porque vamos a ver qué le ocurre a la mente humana cuando la Tierra, esa gran esfera que nos ha dado todo, empieza a encogerse hasta convertirse en un punto que cabe detrás de tu pulgar. Vamos a hablar del Overview Effect, esa revelación psicológica que cambia para siempre a quienes miran al planeta desde la distancia. Y entenderás por qué, después de sentir esa soledad, ningún astronauta vuelve a ser la misma persona. El viaje de ida es solo la mitad de la historia. Lo que realmente importa es lo que traen de vuelta en sus ojos. Prepárate, porque vamos a entrar en la psicología de los que han cruzado la frontera. Prepárate para el silencio. Porque una vez que has visto la Tierra como un punto, tu forma de vivir en ella cambia para siempre. Aquí tienes el tercer bloque. Este fragmento se centra en la fragilidad absoluta de la misión y en cómo la trayectoria de retorno libre no es un invento de la NASA para salvar a los astronautas, sino una sentencia inmutable dictada por la gravedad. Bloque 3. El escenario del ¿qué pasaría si? La red de seguridad que no diseñamos nosotros. Imagina que estás ahí. El motor de inyección translunar, ese corazón mecánico que debe quemarse durante minutos para lanzarte hacia la Luna, empieza a vibrar de una forma extraña. El indicador de presión cae un 2%. Los sistemas de diagnóstico empiezan a parpadear en ámbar. Y de repente, el motor se apaga. Estás a 20.000 kilómetros de la Tierra,
moviéndote a una velocidad que te saca de la órbita baja, pero sin la energía suficiente para llegar a tu destino. En ese instante, en ese segundo en el que el motor muere, el silencio dentro de la cabina es absoluto. Pero no es el silencio de la calma, es el silencio de la comprensión. Porque en ese momento, el comandante Reed Wiseman sabe algo que nosotros, desde la comodidad de nuestra casa, nos cuesta aceptar. No hay nadie que pueda venir a buscarte. No hay una nave de repuesto lanzándose tras de ti. No hay un plan B con un equipo de rescate de élite. Si el motor ha fallado, esa cápsula de metal es todo lo que tienes, y el universo, en su indiferencia absoluta, no tiene ningún interés en que vuelvas a ver la luz del día. Esta es la realidad que la NASA ha intentado edulcorar durante años. Nos han vendido la idea de que la exploración espacial es un proceso de gestión de riesgos, como si fuera un proyecto de construcción donde siempre puedes añadir un paso más. Pero en el espacio profundo, el riesgo no se gestiona, el riesgo se habita. Y la única razón por la que Reed, Victor, Cristina y Jeremy no son hombres muertos en caso de un fallo del motor es gracias a una ley de la física que no diseñó ningún ingeniero, sino que fue descubierta por la geometría pura, la trayectoria de retorno libre. La trayectoria de retorno libre no es una red de seguridad que activas, es un decreto de la física. Antes incluso de despegar, la nave ya está en una trayectoria que, por el simple juego de la gravedad entre la Tierra y la Luna, te obliga a rodear el satélite y te lanza de vuelta a casa sin necesidad de volver a encender los motores. No es un invento de la NASA para salvar a los astronautas. Es la forma en que el universo obliga a los objetos a moverse. Si el motor falla, la nave simplemente se deja llevar por la gravedad. Es la danza de un péndulo cósmico. Pero aquí está la trampa. Esa trayectoria es un camino de ida y vuelta, pero no garantiza que aterrices en el lugar correcto, ni que tengas aire suficiente, ni que el escudo térmico sobreviva a una reentrada que no estaba planeada. Es una salvación a medias. Es la diferencia entre morir hoy y morir dentro de 4 días. ¿Sientes el peso de eso? Estamos enviando a 4 seres humanos a un entorno donde, si la tecnología falla, nuestra única esperanza es la indiferencia de la gravedad. No es el ingenio humano lo que lo salva en ese escenario. Es la forma en que la Luna curva el espacio-tiempo. Y eso, para una civilización que se cree dueña de la tecnología, es una lección de humildad brutal. Muchas veces, cuando hablamos de misiones espaciales, nos centramos en el éxito. Pero la verdadera historia de la exploración espacial es una historia de fallos evitados por milímetros. Cuando el Apolo 13 explotó en el espacio, la gente lo vio como un milagro técnico, pero los astronautas de aquel vuelo sabían la verdad. Sobrevivieron porque la física les dio una salida que no habían planeado. Sobrevivieron porque tuvieron suerte. Y aquí, con Artemis, estamos jugando al mismo juego. Estamos lanzando a 4 personas al abismo, confiando en que, si las cosas salen mal, la misma física que nos puso ahí tendrá la bondad de traernos de vuelta. ¿Cómo vive un ser humano con esa presión? ¿Cómo duermes por la noche en esa furgoneta espacial de 9 metros cúbicos, sabiendo que tu vida depende de la curvatura de un campo gravitatorio que no puedes ver, ni tocar, ni modificar? Eso es lo que hace que este vuelo sea tan diferente. En la Estación Espacial Internacional eres un trabajador en una oficina. En Artemis II eres un náufrago en una balsa a la deriva en medio del Pacífico más grande que jamás haya existido. Y la balsa no es tuya, la balsa es del universo. Lo que estos 4 astronautas nos están enseñando es que el valor no es la ausencia de miedo. El valor es la capacidad de realizar un trabajo extremadamente complejo mientras sabes que, en cualquier momento, el apagón puede ser permanente. Saben que si el motor de inyección translunar falla, no hay grúa que los recoja, no hay puerto de escala, solo hay el largo y silencioso viaje de regreso, esperando a ver si, tras 4 días de deriva, la atmósfera de la Tierra decide recibirlos, o si, por el contrario, los considera una intrusión no deseada. Es una lección sobre la precariedad de nuestra existencia. Hemos construido naves espaciales, hemos desarrollado energía nuclear, hemos creado inteligencia artificial, y todo eso es, esencialmente, una lucha desesperada por intentar ignorar que somos seres biológicos frágiles en un universo hostil. Pero prepárate, porque esta sensación de náufrago que ellos sienten tras el encendido del motor, esta soledad de saber que ya no hay vuelta atrás,
es solo el preludio, porque a medida que se alejan de la Tierra, a medida que el punto azul comienza a perder su brillo, ocurre algo que les va a cambiar la mente para siempre. No es un fallo técnico, no es una emergencia médica, es un cambio en la percepción de la realidad. A medida que el planeta Tierra se convierte en un simple punto, su mente empieza a comprender que el concepto de casa es mucho más relativo de lo que nos han enseñado. Vamos a entrar en el territorio de la psique humana. Vamos a hablar del Overview Effect, el momento en que un astronauta mira por la ventana y comprende que nuestra civilización no es más que un suspiro en la eternidad. Y entenderás por qué, después de ver esto, es imposible volver a ser la misma persona que eras antes del despegue. Prepárate, porque la Tierra está a punto de dejar de ser tu mundo para convertirse solo en tu recuerdo. A medida que la cápsula Orión se aleja, a medida que la distancia entre los astronautas y nuestro planeta empieza a medirse en cientos de miles de kilómetros, ocurre un fenómeno que la NASA no puede medir con sensores de telemetría, pero que es, sin duda, el aspecto más transformador de toda la misión. Es lo que los exploradores llaman el Overview Effect o efecto de perspectiva. Y no es una experiencia mística ni una epifanía religiosa. Es un choque cognitivo puro y duro. Es el momento en que tu cerebro, ese órgano que ha evolucionado para procesar la realidad en términos de caza, recolección y supervivencia local, se ve obligado a procesar la escala de un sistema solar. Imagina que estás mirando por la ventana de Orión. Al principio, la Tierra era un horizonte. Después se convirtió en una esfera. Y ahora, a medida que te adentras en la negrura, se está convirtiendo en un objeto, en un punto. En algo que, si entrecierras los ojos, podrías borrar con la punta de un dedo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para la psique humana? Durante toda nuestra historia, hemos definido nuestras vidas, nuestras guerras, nuestros imperios y nuestras pasiones basándonos en la escala de nuestro terreno. Tenemos fronteras dibujadas con líneas imaginarias en el suelo. Tenemos conflictos que se basan en quién controla qué colina, qué río o qué ciudad. Pero cuando ves ese punto azul suspendido en el vacío absoluto, esas fronteras desaparecen. No es que sean difíciles de ver, es que, sencillamente, no existen. No hay divisiones políticas visibles desde la luna. No hay religiones, no hay ideologías, no hay nosotros contra ellos. Lo único que ves es una fina, increíblemente fina, película de atmósfera que protege toda la historia, todo el arte, todo el dolor y toda la alegría de la humanidad. Y aquí es donde el efecto perspectiva se vuelve peligroso. Para un astronauta, este es un momento de ruptura irreversible. Regresan a la Tierra siendo extraños en su propio hogar. Vuelven a un mundo donde la gente sigue peleando por las mismas fronteras que ellos ya saben que no existen. Vuelven a un mundo donde nos preocupamos por problemas que, vistos desde la inmensidad, parecen el ruido de fondo de una civilización que no se da cuenta de lo cerca que está del abismo. Esa desconexión, ese sentimiento de alienación, es el precio que paga el explorador por haber visto la verdad. Pero hay una lección más profunda aquí para ti, que estás viendo esto. ¿Por qué es necesario este cambio de perspectiva? ¿Por qué enviamos a 4 personas a experimentar este trauma existencial? Porque hemos llegado a un punto en la historia donde nuestra tecnología ha superado nuestra madurez como especie. Hemos construido armas capaces de destruir la civilización. Hemos construido sistemas económicos que ponen en riesgo el clima del planeta. Y hemos creado una interconectividad global que nos hace sentir que estamos en todos lados, cuando en realidad estamos atrapados en una burbuja. Este efecto de perspectiva es nuestra única vacuna contra la arrogancia. Es el recordatorio constante de que, si no cuidamos esa pequeña joya azul que se ve tan solitaria ahí afuera, no tenemos una puerta de salida que nos salve. La soledad que experimentan los astronautas en la cara oculta de la Luna no es solo un reto para su cordura, es una lección de humildad para el resto de nosotros. Al ver esa imagen, al ver a la Tierra tan pequeña, nos obligamos a preguntarnos, ¿estamos tratando nuestro hogar como la nave de supervivencia que es? ¿O seguimos creyendo que tenemos un plan B escondido en algún lugar del universo? La respuesta, que se hace evidente cuando ves la Tierra desde la distancia, es que no hay un plan B. La Tierra es nuestra única nave. Y al igual que Orión, si el escudo térmico de nuestro planeta falla, ya sea por el cambio climático,
por el uso de recursos o por la negligencia de los que la habitamos, no hay maniobra de salto que nos salve. No hay forma de rebotar contra la atmósfera para enfriarnos. Si fallamos, fallamos juntos. Por eso el "so what" de esta misión, el verdadero propósito de este riesgo suicida, es mucho más que poner a 4 humanos en la Luna. Es despertar a la especie. Es enviar a nuestros mejores representantes al abismo para que regresen y nos digan: he visto el final de la cadena de seguridad, he visto el vacío, y les aseguro que nuestro hogar es el único milagro que existe. Cuando Reed, Victor, Cristina y Jeremy regresen, cuando finalmente sientan el peso de la gravedad y el aire de la Tierra en sus pulmones, no solo vendrán cansados, vendrán cargando con el peso de la verdad. Vendrán con la urgencia de alguien que ha visto el final de la película y sabe cómo termina si no cambiamos el guión. Ese es el verdadero valor de Artemis II. No es el hardware, no es el cohete, no es la carrera espacial con China. Es el cambio de conciencia de una especie que, por fin, ha salido de la cuna y ha mirado hacia atrás para ver que lo que tiene es algo que vale la pena defender a cualquier precio. Pero ahora, el drama final nos espera. Porque una vez que has tenido esa revelación, una vez que has comprendido que tu hogar es una perla en el vacío, te enfrentas a la realidad de que el camino de vuelta es el más peligroso. Has visto la verdad, has sentido el abismo, y ahora tienes que atravesar el infierno de fuego para volver a contarla. Prepárate, porque la reentrada atmosférica no es solo un proceso técnico, es un examen de fe. Vamos a ver por qué la física está a punto de poner a prueba no solo la nave, sino nuestra determinación de seguir siendo la especie que desafía al vacío. Prepárate, porque vamos a ver cómo la tecnología, con sus grietas y sus parches, se enfrenta a la prueba de fuego definitiva. Y lo que descubriremos al final nos dejará a todos sin palabras. Cuando la cápsula Orión finalmente se abre y el aire salado y húmedo del Pacífico inunda la cabina, el ruido ensordecedor del reingreso se apaga. Y lo que queda es un silencio que no se parece a nada que haya sentido antes. Es el sonido de la vida volviendo a reclamar su espacio. Los 4 astronautas salen, ayudados por buzos de élite, y sienten por primera vez, tras 10 días, el peso real de la gravedad. Es un peso que, durante toda la misión, fue solo un recuerdo, pero que ahora los reclama como sus habitantes. Pero en ese primer aliento, en ese primer contacto con nuestro planeta, ocurre algo más. Hay una mirada en sus ojos, una intensidad que no estaba allí cuando despegaron. Han traído consigo algo mucho más peligroso y a la vez mucho más valioso que cualquier dato científico. La confirmación absoluta de que la Tierra, nuestro hogar, ya no puede ser nuestra única casa. Durante medio siglo nos habíamos convencido de que la Tierra era un refugio cerrado, una isla aislada en un océano de vacío. Hemos vivido bajo la ilusión de que nuestro futuro estaba atado, para siempre, a los límites de esta atmósfera. Pero al ver la Tierra desde la distancia, al ver cómo se reduce a una mota de luz, a una joya azul, suspendida en una negrura insondable, Reed, Victor, Cristina y Jeremy comprendieron una verdad que cambia todo el juego, que la Tierra no es nuestro único destino, sino nuestro puerto base. La gran diferencia entre el programa Apolo y el programa Artemis es la diferencia entre el visitante y el habitante. Apolo fue un sprint, un estallido de energía, una llamarada de gloria impulsada por la geopolítica. Fue una misión de llegar, saludar y marcharse. Pero Artemis, aunque parece lento, aunque parece plagado de retrasos, de grietas en el escudo térmico y de dudas burocráticas, es algo mucho más grande. Es el proceso de aprender a ocupar. Es el proceso de dejar de ser turistas en el cosmos para empezar a ser parte de él. No estamos volviendo a la Luna porque queramos ganar una carrera. Estamos volviendo porque hemos entendido que nuestra supervivencia como especie depende de nuestra capacidad para dejar de ser una civilización de un solo planeta. Si nos quedamos aquí, si nos negamos a mirar hacia el vacío, nuestra historia terminará donde comenzó. Y no hay nada más trágico en el universo que una especie que tiene la capacidad de trascender sus límites y que elige, por miedo o por comodidad, quedarse en la oscuridad de su propia cuna. Esta misión ha sido brutal. Ha estado llena de dudas, de fallos técnicos, de una burocracia que a menudo parecía querer detenernos por miedo al error y de un riesgo que, como hemos visto, ha rozado el límite de lo aceptable. Pero cada una de esas dificultades ha sido una lección necesaria.
No podíamos volver a la Luna con la soberbia del Apolo. Teníamos que volver con la humildad del que sabe que el vacío es implacable y que la tecnología, por muy avanzada que sea, es solo un hilo de seda frente a la inmensidad. Cuando mires hacia la Luna a partir de ahora, no veas solo un satélite muerto, no veas solo un recuerdo de una gesta pasada. Mira hacia arriba y entiende que ahí, en esos cráteres gélidos, en esos picos donde la luz es eterna, estamos empezando a construir nuestro futuro. Hemos aceptado que el riesgo no puede ser eliminado, pero sí puede ser comprendido. Hemos aceptado que el precio de la libertad cósmica es la posibilidad del desastre, y hemos decidido que el botín, la capacidad de movernos por el espacio sin depender exclusivamente de la gravedad de la Tierra, vale la pena. El silencio de 53 años se ha roto. La puerta de nuestra casa se ha abierto de nuevo. Y esta vez, no estamos aquí de paso. Estamos aquí para reclamar nuestro lugar en el sistema solar. La historia no recordará a quienes se quedaron en el puerto a salvo. Recordará a los que entendieron que la humanidad no fue diseñada para mirar el horizonte, sino para cruzarlo. Estamos destinados a ser navegantes. Y esta noche, mientras esa cápsula flota en el Pacífico, con sus 4 ocupantes respirando el aire de la Tierra, estamos recuperando nuestro destino. No porque sea fácil, sino porque es lo único que nos hace verdaderamente humanos. El espacio no es un lugar al que vamos de visita. El espacio es hacia donde vamos. Y cada segundo que estos 4 astronautas han pasado en la oscuridad del abismo, cada latido de su corazón bajo la presión de la soledad, cada respiración de aire reciclado, ha sido una semilla plantada en la inmensidad. La Luna fue solo el umbral, pero el destino está mucho más lejos. Y mientras haya alguien en este planeta capaz de mirar hacia la noche y ver un camino donde otros solo ven oscuridad, no habrá distancia, ni radiación, ni burocracia que pueda detenernos. Porque la humanidad, en su esencia más pura, es la respuesta a la pregunta de si vale la pena el riesgo. Y la respuesta, grabada en el fuego de cada motor de cohete, es siempre la misma. Vale la pena. Todo vale la pena. La odisea ha comenzado, y esta vez el regreso no es el final de la historia, es solo el primer capítulo de una saga que nos llevará, más pronto de lo que creemos, a poner un pie en la superficie oxidada de Marte. Hemos vuelto a la Luna para aprender a vivir allí, para aprender a ser una especie de 2 mundos. Y cuando alcancemos ese objetivo, cuando la primera base humana sea autosuficiente bajo el cielo polvoriento de Marte, recordaremos este momento. Recordaremos a estos 4 astronautas. Recordaremos este viaje, esta misión más difícil de la historia, como el instante exacto en que la humanidad dejó de ser una especie terrestre para convertirse en lo que siempre debió ser, una especie de las estrellas. El viaje no termina aquí. De hecho, apenas está empezando. Mira hacia arriba, porque el futuro ya no es un lugar al que esperamos llegar, es el lugar donde ya hemos empezado a vivir. Bienvenido a la era de la humanidad interplanetaria. La puerta está abierta. ¿Estás listo para lo que viene después? Porque, al final, la gravedad no era una cárcel, era una invitación a aprender a volar. Y después de Artemis, el cielo ya nunca volverá a ser un techo. Será, por primera vez en la historia, nuestro nuevo patio de juegos. Y nuestra historia acaba de empezar.